Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Admin, un espacio repotenciado de la Facultad de Ciencias Empresariales que busca traerles los mejores practitioners para ustedes, que son los mejores. Si yo te digo que a los 23 años una persona ha logrado levantar más de $3,5 millones de fondos de inversión y que además su emprendimiento digital es el número 1 en 20 países de Latinoamérica, probablemente no me creas. Pero si yo te digo que esa persona está hoy aquí y va a compartir su testimonio con nosotros, sé que voy a llamar tu atención. Hoy está con nosotros Gonzalo Weissman. Edgar, querido, muchas gracias por la invitación, un placer enorme estar acá. La verdad que muy bien, en el mejor país de Latinoamérica, me encanta estar en Perú, así que acá estamos. Estamos encantados de que estés acá, Gonzalo. En realidad tú eres testigo que hace mucho tiempo queríamos conversar contigo. Y justamente hoy día vamos a hablar de emprendimientos digitales. Cuéntanos de Hashi. Buenísimo. Bueno, Hashi es mi segundo emprendimiento y la verdad que arrancó cuando yo estaba estudiando en la universidad, en la Universidad de Miami. Y básicamente yo siempre vi la universidad como un medio para poder acercarme más a gente importante o hacer contactos. Y así fue que en la Universidad de Miami un día conozco a uno de los fundadores de Rappi y le digo todo lo que está pasando en mi cabeza, lo que quería hacer. Y justo había salido ChatGPT en ese momento, nadie sabía qué era, una especie de chat medio raro. Y yo estaba encantado con la idea de hacer algo parecido, pero para video, ¿no? Entonces, a él le copó mucho la idea, no entendía mucho, pero sí le copaba mi entusiasmo y terminó invirtiendo en ese momento $200,000 Andrés Luago, que es como uno de los fundadores de Rappi. Y ahí empezamos a escalar, empezamos a entrenar modelos de IA. Y al principio los avatares que hacíamos no se movían, eran muy difíciles de vender, eran muy robóticos. Y después con el tiempo, bueno, nos quedamos casi sin dinero 3 veces y tuvimos que llamar más a inversores y momentos de mucha incertidumbre donde estábamos a 15 días de tener que echar a todos los empleados. Pero bueno, pudimos salir adelante y hoy Hashi es una plataforma de creación de contenido con IA. O sea, clonamos tu imagen y tu voz en 2 minutos y con eso creamos videos hiperrealísticos para mercadeo, para tutoriales, para entrenamiento de empleados y para atención al cliente en, bueno, más de 20 países de Latinoamérica y con más de 200 empresas corporativas usándonos y muchas en Perú. Así que yo me quedo con alguna parte de tu testimonio. En algún momento estuvimos a 3 semanas de echar gente porque se había complicado el negocio. Explícales a los chicos que hoy día nos están viendo en Modo Admin. El tema del emprendimiento digital tiene sus etapas. No es que siempre vamos a estar arriba. De hecho, tú has levantado $3,5 millones de fondos ya, pero has pasado por una etapa previa, una etapa de validación, una etapa en donde probablemente has tenido que pivotear a una idea, has tenido que replantearte algunos. Cuéntanos un poco esa etapa de reorganización. Excelente. Bueno, nosotros antes de levantar fondos hicimos una estrategia que se llama como de hacer un producto mínimo viable y salir a testear al mercado, porque al fin y al cabo algo que entendimos es no podemos estar más de 3 meses puertas adentro sin decirle a nadie la idea, sino que hay que, hoy sobre todo con la IA es muy rápido ese momento de hacer algo y empezar a validar la hipótesis lo más rápido posible con el mercado, con el cliente. Entonces nosotros lo que hicimos para eso fue hacer una página donde había un botón de comprar, pero cuando apretás el botón no pasaba nada. Y con eso validamos que mucha gente lo presionó en 48 horas y dijimos, che, acá hay intención de pago al menos. Todavía no generamos plata, pero hay intención de pago. Entonces arrancamos así, pagando ads para anuncios para llevar a esa página y que la gente toque. Y si presionaban es porque había intención. Entonces, ya teniendo muy buenas métricas de conversión, o sea, de que, no sé, el visitante nos salía a menos de $1, después presionar el botón 2 de cada 10 visitantes, dijimos, che, acá hay algo, mandémonos. Entonces ahí fue cuando, bueno, empezamos a escalar un poco, llegamos a $8,000 de facturación mensual recurrente sin levantar ningún fondo, y para mí eso hoy es lo más importante, ¿no? Validar se dice el 0 a 1, o sea, el primer paso del emprendimiento sin levantar fondos externos, porque hoy al fin y al cabo con la inteligencia artificial no se necesita mucho más que una computadora, un buen wifi y tener un buen problema para resolver. Entonces, hoy parece chiste, pero lo más difícil es el problema, es tener un buen problema. Si usted es un buen problema y un gran, se dice como incentivo a resolverlo, tenés todo lo necesario. Porque muchas veces pasa que encontramos un buen problema, pero no conocemos nada del sector del problema, no lo vimos personalmente y no, ¿por qué nosotros lo resolveríamos? Pero si tenés un buen problema y las ganas suficientes de resolverlo porque te pasó personal, es lo mejor que te puede pasar. El inicio de todo emprendimiento digital, tú lo has dicho bien, es detectar un problema y que ese problema de alguna manera genera algún dolor que hay que subsanar.
Y yo quiero que les menciones a los muchachos que nos ven hoy día, nuestros alumnos. Hay que dirigir el problema a algo que tú conoces. No meternos de repente en algún tema que nos parece resolver, por ejemplo, el tráfico nacional. Eso no es algo aconsejable. ¿Qué tipo de problemas tenemos que buscar? Y yo diría hoy buscar problemas que sean resolvibles fácilmente con software y no que involucren hardware quizás, porque ya sobre todo en un primer emprendimiento uno quiere hacer algo que vea el mercado probablemente en 90 días, no mucho más que eso. Y hoy si te metes a hacer cosas más como de urbanización o de hardware, es muy difícil tener un impacto real rápido, sino que son emprendimientos muy, se llaman capital intensive o intensivos de capital, que te piden muchos millones de dólares para ver un solo peso de facturación. Entonces, si uno quiere estar emprendiendo por primera vez, lo recomendable es hacer siempre una página web, no una app, porque está también la época de las apps ya pasó, ahora es una buena página web y venderle a otros negocios. Eso suele ser lo mejor. Entonces, yo diría eso, arranquen como cobrando suscripción en una página web para otro negocio. Entonces, hay muchas cosas que pueden hacer. Por ejemplo, está muy de moda hoy los agentes de IA, que son como chatbots, pero la evolución del chatbot para ayudar a algún tipo de negocio, ¿no? Entonces, a mí lo que me encanta mucho hoy es, por ejemplo, toda la industria del wellness o del, por así decir, del anti-envejecimiento. Está muy de moda y hay hoy en Perú récord de atletas, de runners, de gente que corre por la calle, y toda esa gente hoy, con tecnología al menos, no hay una solución que atienda todo ese mercado. Entonces siento que ahí ya hay mucho para hacer, por ejemplo. Es muy interesante lo que mencionas. Tú dijiste que primero validaste, hiciste tu MVP, validaste y tuviste, me imagino, un modelo por suscripción. Exactamente. Y recaudaste tus primeros, ¿cuánto fue lo primero que tú recaudaste en tu MVP? Bien, nosotros cuando hicimos el MVP empezamos a facturar, partimos con una evaluación de $2 millones, que obviamente siempre es como ficticio en el sentido de que la empresa no valía 2 millones, pero es la evaluación que nos pusieron los inversores que invirtieron por primera vez. Entonces tuvimos mucha suerte porque eso también hay casos donde en la primera ronda los emprendedores regalan el porcentaje con tal de tener la inversión, y eso es el peor error que pueden hacer porque después se van a arrepentir mucho. Entonces nosotros en nuestro caso vendimos el 10% de la empresa por una evaluación de $2 millones. O sea, recibimos $200.000 por el 10% de la empresa. Y eso es sano y está bien, pero veo casos que al principio venden 30%, incluso más, y eso ya es más complicado, sobre todo de cara al futuro de las rondas. Entonces, sí, fue una primera ronda llamada Family and Friends, que invierten como conocidos o amigos, y la verdad que por suerte se cerró en menos de 15 días porque yo había documentado mucho el proceso en contenido de hacer emprendimiento. Entonces eso también es importantísimo hoy, ¿no? Grabarlo, comunicarlo y que el mundo conozca que estás haciendo algo y que es tu sueño y que te partís la cabeza por lograrlo y que no vas a parar hasta lograrlo. El mundo lo tiene que saber, entonces eso es importante. Tú sabes que cuando yo conversaba con los alumnos de la nueva carrera de Digital Business Management aquí en USIL, ellos que no veían posible este tema de poder validar un negocio sin pedir un préstamo adicional, como los emprendimientos comunes de repente, ¿no? Entonces yo les explicaba que a veces lo que tú bien has mencionado, hay que recurrir a fondos. Uno, lo que tú has mencionado, los otros son los inversores ángeles, por ejemplo, y los otros son los grandes venture capital que también ya invierten en los emprendimientos digitales. Entonces, cuéntanos cómo fue ese paso hacia el levantamiento ya de grandes cantidades de dinero. Bien. Comenzamos con una suscripción normal, sí. Ahora escalamos hacia grandes cantidades de dinero y después nos vas a contar cómo escalaste hacia otros países. Perfecto, buenísimo. Bueno, la verdad que como te digo, al principio empezamos vendiendo suscripciones a negocios pequeños por menos de $100 al mes. Y con eso escalamos, creo que a 50 negocios. O sea, tuvimos una facturación inicial de $10.000 mensuales muy rápidamente. Pero después, obvio, como mencionás, era muy difícil saltar a levantar una ronda de varios millones de dólares y estar en muchos países. Entonces, la verdad que ahí lo que empezamos a hacer es medio que tuvimos que apagar toda la facturación que teníamos, volver casi a cero y decir, tenemos que empezar a venderle a clientes corporativos, porque ahí está el dinero. Nosotros no podíamos crecer mucho vendiendo suscripciones de $100, tenemos que apuntar a resolver problemas reales a través de contenido, pero vendiendo al menos $1.000 por mes. Entonces,
eso fue lo que hicimos. Nos mudamos en principio a Argentina con mis socios, una casa en Rosario, la misma ciudad donde nació Messi, y dijimos, vamos a construir desde acá, vamos a escalar la máquina de ventas y vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, bueno, ahí tuvimos grandes empresas en Argentina, por ejemplo el Banco Macro que nos apoyó, y a poco el producto fue gustando mucho, pero estábamos all in en eso, o sea, no veíamos la luz del día, estábamos entre 12 a 14 horas dentro de la casa trabajando y era un desastre la casa, había Monster, Red Bull por todos lados, pizza, tipo cajas de pizzas acumuladas, o sea, éramos acumuladores de basura en un momento de lo que era eso. Pero bueno, la verdad que fue una época muy, muy linda en 2023 de escalar el negocio y después nos preparamos para lo que fue nuestra primera aceleración, ¿no? Que ahí eso recomiendo mucho, o sea, uno cuando escala y hace este 0 to 1 de 0 a $10,000 mensuales, ya puede aplicar aceleradoras. En nuestro caso, UTEC, la aceleradora UTEC fue clave para nosotros. Ahí aplicamos y nos invirtieron en total $100,000 y nos permitieron lanzar en Perú, ¿no? Entonces, algo clave para nosotros, que hoy es un playbook que lo replicamos cada vez que abrimos un nuevo país, es no ir a ese país sin apoyo de inversionistas locales que nos abran muchas puertas. Y eso es importantísimo, porque si yo venía solo a Perú iba a ser todo mucho más difícil. Viniendo con UTEC, ya nos dieron $100,000 para lanzar y después como 10, 20 clientes de forma directa en el sentido de introducciones te presento a gente de mercadeo de Plaza Bea o de Cencosud y demás. Entonces eso estuvo espectacular y así fue como lanzamos Perú y después en Perú, bueno, llegamos a 60 clientes en 1 año y medio. Bueno, me enamoré en Perú, hoy tengo una novia que es peruana, vivo acá, entonces pasaron muchas cosas con el país, inauguré un aeropuerto sin querer en el medio, nada, o sea, como 30 vuelos a Perú y demás, pero al estar acá puse el foco en el país, ¿no? Entonces llegamos a 60 clientes corporativos en Perú y bueno, y hoy tenemos clientes como la Universidad Cerro Vallejo, Plaza Bea, Scotiabank, Lab Nutrition y muchos más. Y nada, y después de Perú y de hacerlo bien en Perú, dijimos vamos a Centroamérica, que era con el paso siguiente. Así que lo mismo, volvimos a levantar fondos y ahí levantamos $1,5 millones y hoy estamos escalando mucho en México y Centroamérica, particularmente en Guatemala, El Salvador y Panamá. Así que eso es un poco como fuimos escalando. Y después, o sea, es muy importante ahí tener un cofundador porque yo solo no podía hacer levantamiento de dinero, dirigir equipo de producto y vender. Entonces yo hoy lo que hago es vender o levantar capital, dirigir la cultura del equipo y también tengo un cofundador técnico que él maneja un equipo de 12 desarrolladores y trabajan, o sea, todo el día en eso. Entonces ahí es clave tener un socio muy complementario. Tú mencionas, me quedo con la anécdota que estabas en Rosario, estabas 24 horas metidas en el negocio, tu casa estaba totalmente desordenada y ahora me hablas de un equipo ya que ha crecido con cofundadores. Entonces, esto me hace recordar también cuando yo estuve aprendiendo sobre startups también y nos mencionaron que una de las cosas por las cuales un inversionista puede destinarte algún dinero para que tú crezcas es el equipo que tú compones, ¿no? El equipo que tú vas involucrando en tu proyecto. Esta es una habilidad necesaria para los emprendimientos digitales. ¿Cómo lo ves tú? 100%. Yo creo que, sobre todo en inversiones tempranas, lo fundamental es el equipo. Si no tenés un buen cofundador, un buen equipo en el que puedas confiar todo, no es por ahí. Entonces, y es lo más difícil al mismo tiempo. O sea, hoy hay estadísticas de los principales fondos de inversión que muestran que la causa número 1 por la cual las startups fracasan es que se divorcian los fundadores. O sea, hoy es más común, es mucho más común perder un cofundador que no sé, que una mujer o una esposa, ¿sabes? Pero el 50% de los negocios, de verdad, hay problemas entre los cofundadores. Entonces, es muy difícil y yo tuve la suerte de elegir un cofundador que había de verdad un match cultural y yo soy amigo de él. Entonces, más allá del negocio podemos hablar de todo y confío en él y demás, y él lo mismo en mí. Entonces, es importante eso. Pero sí, o sea, es fundamental. Al principio, un inversor lo que tiene que ver es un gran equipo de fundadores que hayan pasado por el problema, tengan experiencia en el rubro y les guste y les apasione enloquecidamente lo que están haciendo. Yo con Tomás no vamos a parar en hacer esto hasta no ver la pared pintada de color que la vemos desde hace 4 años. Entonces, eso es clave. O sea, tiene que haber un hambre interno con el equipo de hacer las cosas increíbles. Porque muchas veces, o la mayoría de las veces,
estás abajo, ¿no? O sea, no estás arriba con momentos de euforia. Y cuando estás abajo, si no hay dos locos al menos del equipo que no empujen y no revivan la emoción, es imposible. Entonces, esto va mucho más allá del dinero. O sea, mucho más allá porque podemos estar haciendo otra cosa y ganando más dinero. Hoy, de hecho, los dos somos prácticamente pobres en términos de cash real. En papel somos millonarios, pero en cash real somos pobres. Entonces, es difícil. Qué bueno que nos menciones eso. ¿Qué consejo tú le darías a una persona que está empezando a estudiar una carrera de tecnología o a alguien que está en emprendimiento y quiere dedicarse a un emprendimiento digital? Si a ti estás en una conferencia y un alumno de USIL te pregunta ¿cuál sería tu primer consejo? ¿Qué consejo le darías? Qué buena pregunta. Yo creo que la cosa número uno que tienen que tener en cuenta ahí es, parece cliché, pero hacer lo que les gusta. O sea, seguir 100% de lo que les gusta y no... Con tecnología uno tiene muchos caminos. O sea, antes había un pensamiento de si estás en tecnología tenés que sí o sí saber programar. Y yo odio programar. Y aún así puedo hablar con mi CTO, con el socio técnico y entender casi todo lo que hace. Al menos los conceptos. Entonces, yo creo que tienen que encontrar su pasión dentro de tecnología. Es muy amplio todo y hay muchas cosas para hacer. Entonces, eso por un lado. Y después, por otro lado, a la gente que les diga que necesitan un trabajo corporativo y pasar por eso primero y demás, hoy la verdad que no es así. Estamos viendo chicos de menores de 20 años vender empresas por más de $100 millones desde Latinoamérica incluso. Entonces, hagan su camino y hagan lo que piensen que lo que les diga su corazón de verdad, o sea, su intuición, vayan por ahí porque nunca se van a arrepentir. Uno se suele arrepentir de las cosas que no hacen en la mayoría de los casos. Entonces, si tienen un bichito dentro de la cabeza que les dice anda por ahí, vayan por ahí. Entonces, eso por un lado. Y bueno, después nunca rendirse. Yo tuve para levantar dinero 40 no's antes del primer sí, literalmente. Los tenía con 2 en un Excel. Cada vez que me decían que no, aplicaba un feedback nuevo que me hacía llegar más al sí. Entonces, el no es aprendizaje, es experiencia para después, cuando tengan un sí, incluso disfrutarlo más. Entonces, eso, como consejo, disfruten el camino. Qué buen consejo. Y sobre todo en la parte para escalar justamente una startup o negocio digital, hay que entender también que no todo es sí, y que de repente tu primera idea no va a ser la buena cuando la estés validando, ¿no es cierto? Y tienes que volver a seguir, y de repente en el camino ahí van muriendo las ideas y ya te rindes. Entonces, qué buen consejo que digas, no hay que rendirse, hay que seguir lo que diga tu corazón, hay que seguir lo que te diga tu vocación finalmente, y sobre todo, rodearnos de un buen equipo que nos sostenga. Es un buen mensaje que nos da Gonzalo. Te quiero hablar ahora que nos cuentes de Empremafia. ¿Qué cosa es Empremafia? Bueno, ahora me saco el sombrero de emprendedor y paso al otro que es como armar comunidad. Empremafia tiene un nombre peculiar, perdonen, ahí la gente no está escuchando, pero es una comunidad de emprendedores donde conectamos jóvenes con personas que ya lo lograron. Y se generan cosas hermosas. Hicimos ya 3 eventos en Perú, la verdad que salieron espectaculares, más de 200 personas en cada evento. Y yo veo mucho esto, ¿no? Que hay jóvenes con mucha hambre de emprender, pero que quizás partieron de cero y no tienen contactos o les cuesta mucho, sobre todo virtualmente, conectar con la gente y más que nada hoy. Entonces, Empremafia es un espacio sin speakers, sin agenda, solo con buenas cervezas y alcohol, para que la gente conecte y se surjan sinergias muy copadas. Entonces, y el nombre viene de que hoy las mafias emprendedoras, está por ejemplo la PayPal Mafia o Rappi Mafia, son ex empleados de las empresas que se fueron para armar sus propios emprendimientos. Entonces yo creo que la mafia emprendedora es lo más fuerte que tenemos, digamos, el unirnos entre nosotros y potenciarnos mutuamente. ¿Has tenido algún caso ya de esos match entre jóvenes y emprendedores? Sí, ¿Has tenido algún caso que nos puedas contar? Hay una historia espectacular en la cual yo terminé invirtiendo como inversor. Uno de mis mejores amigos se llama Martín Lipoevsky y conoció a su socio en una Empremafia y después crearon la empresa. Y hoy están facturando como $500.000 al año y son el principal software de HR para recruiting de Latinoamérica. Y bueno, soy feliz inversor de Talentum, se llama la empresa, y surgió en Empremafia. Entonces, la verdad que por esas cosas es que seguimos metiéndole, porque
yo creo que esto es un juego de constancia y de volumen. Hay que hacer muchos eventos y seguir haciendo eventos, por más que algunos no salgan tan bien, y seguirle metiendo, y de acá a 15 años va a haber una comunidad tremenda y mucha satisfacción del camino que se hizo. ¿Con cuánta frecuencia son tus eventos de Empremafia? Tratamos de hacer uno cada 3 meses usualmente, y ahora estamos un poco más apagados porque también no ganamos dinero, de hecho perdemos dinero de esto, entonces y no tenemos tiempo, entonces nada, pero vamos a volver, de hecho en mayo vamos a hacer otro en Argentina. Digamos que no hay ingresos financieros, pero sí hay ingresos bastante emocionales, ¿no? 100%, nos llena mucho hacerlo y nos encanta, o sea, se forma una comunidad impresionante, la gente está loca por hacer networking y hablar con el otro y conocerlo genuinamente, y eso nos mueve mucho más que perder algunos dólares ahí. Me voy a quedar con la última palabra que tú has mencionado, y esto también va para los chicos que están estudiando justo las carreras en ciencias empresariales, el networking. Suena como un cliché, suena que sí son espacios donde puedes conocer personas, pero las conversaciones quedan ahí nomás. ¿Tú cómo ves a los networking hoy en día? Empremafia es uno, pero ¿cómo ves a los demás? ¿Sientes que son espacios que de verdad les dan algún valor a las personas que asisten ahí? Y es una buena pregunta que haces porque es controversial. Yo creo que hoy hay que separar mucho el ruido de la gente que de verdad hace. Yo prefiero espacios más curados. Bueno, en Empremafia tratamos de hacer uno, o sea, donde van 200 personas, pero esas 200 personas todas intentaron hacer un emprendimiento o ya lograron hacer un emprendimiento rentable, y hay gente que habla de la experiencia. Entonces, recomiendo que sí vayan a eventos de networking porque es clave conocer a otra gente y hacerse uno conocido en el ecosistema o tener una presencia en el ecosistema, pero no tiene que ser una métrica personal importante. Una métrica personal importante tiene que ser ingresos recurrentes o clientes felices, ¿no? Entonces, pero sí es importantísimo. Y otra cosa que yo recomiendo es, yo hace 8 años cuando empecé, todas las semanas escribo a gente que admiro por LinkedIn para tomar un café. Y siempre me decían que no al principio, ahora me dicen más que sí, pero eso me sigue llenando. Entonces, háganlo también. O sea, el escribirle constantemente a gente que admiren para hablar es espectacular. Entonces, nada, eso como recomendación. Qué bonito lo que dices. ¿Escribías en verdad? Sí, lo sigo haciendo. Mira. De hecho, un objetivo personal que tengo es tomarme 3 cafés por semana con gente que no conozca. Y algunas semanas lo hago, otras no, pero al menos un café me suelo tomar. ¿Algún mensaje a Messi de repente? Estaría bueno. Estaría bueno, hay que soñar grande, 100%. Gonzalo, la importancia de los startups, junto con lo que tú nos has hablado de este espacio de networking, cuéntale a los alumnos de Digital Business Management, te cuento que es una carrera nueva aquí en UCIL. Recién ha empezado su ciclo en marzo del 2016 y están con mucha expectativa respecto a los puestos del futuro. Las startups es una de estos. ¿Cómo ves esos puestos del futuro en temas digitales? ¿Qué pregunta vas a hacer, Edgar? Yo creo que estamos en un momento clave del mundo. Está por desaparecer muchísimos puestos de trabajo y veo un tiempo de oportunidad bestial para la gente que entienda que la IA es una herramienta para ayudar al humano y no para reemplazarlo, ¿no? Entonces, la gente que abrace la inteligencia artificial va a sacar una diferencia y una movilidad y un ascenso social como nunca se vio antes. Y la gente que esté más reacia a eso, la verdad que muchos van a perder su trabajo. O sea, hoy todos los trabajos de tanto recepcionista como call center, como incluso gig workers como Rappi o Uber, están por desaparecer. Literalmente en Estados Unidos todos los trabajos que acabo de mencionar ya están automatizados. Ya hay empresas compitiéndole al humano en su trabajo que lo hacen mucho más barato y más eficiente y en menos tiempo. Entonces hay que abrazar a la IA, hay que aprender de cloud, hay que meterse a entender cómo uno se puede reinventarse, ¿no? Es importantísimo reinventarse. Entender que quizás lo que uno estudió hace 25 años, cómo le puede meter tecnología o qué puede hacer para con su capacidad poder darle valor al mercado y aprovecharlo a su favor, ¿no? O sea, hoy hay una estadística que el otro día la leí y me volvió loco, que es menos del 1% del mundo paga una suscripción para utilizar las capacidades avanzadas de una AI. Menos del 1%. Y el 15%, y solo el 15% del mundo la usa gratuitamente ChatGPT, digamos, ni siquiera cloud. Entonces, hay una chance que pensamos nosotros que ya todo el mundo sabe de IA, pero en realidad no, o sea, estamos recién arrancando.
increíble para esa gente, digamos, que lo sepa aprovechar, ¿no? Hay que saber aprovechar la IA y efectivamente hay que saber gestionarla también, hay que saber manejarla. No necesariamente hay que crearla porque ya existen, hay muchos espacios de IA. Y como tú dices, ese 1% me llama también mucho la atención. Me llama mucho la atención. Quiero terminar, Gonzalo, con una anécdota. Tú dices que quieres mucho a nuestro país, quieres mucho al Perú. Tú fuiste el que inauguraste el nuevo aeropuerto. Sí, de hecho ahora en 15 días se cumple un año de eso y vamos a publicar un lindo video. Fue casualidad. Fue casualidad, pero no tengo mérito alguno. Sí, recuerdo que salió la noticia que Gonzalo Baima era el primer pasajero que salía por el nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Gonzalo, un mensaje final para nuestros alumnos. Bueno, mirando un poco a cámara, nada, gracias por escuchar este episodio y espero que tengan mucho éxito en todo lo que hagan. Y hoy me conocieron un poco a mí, pero yo no los conozco a ustedes, así que por favor escríbanme por LinkedIn, Instagram, redes sociales y feliz coordinamos un café, una llamada de 20 minutos para conocernos. Así que bueno, muchas gracias por escucharme y que les vaya muy bien y sigan metiéndole a cloud, a la AI, que se viene un gran futuro para ustedes. Gonzalo, muchas gracias por estar aquí con nosotros y voy a tomar tu consejo de escribir en LinkedIn a personas que admiramos para tomarnos un café. Muchas gracias, Te agradezco mucho tu tiempo. Un placer. Y gracias a todos ustedes por estar ahí, por acompañarnos en este nuevo episodio. Nos vemos en un siguiente episodio. Muchas gracias y que tengan un buen día.